Buen día, estimados estudiantes de educación media superior. Damos seguimiento a nuestra clase de hidrodinámica, donde vamos a ver lo que son los conceptos y aplicaciones, así como el gasto y ecuación de continuidad, e iniciaremos a ver lo que es el teorema de Bernoulli, así como sus aplicaciones. Les doy la más cordial bienvenida y les leo la orden del día. Vamos a tener nuestra apertura de clase, los objetos de aprendizaje correspondientes a estos temas, que es la hidrodinámica con sus conceptos y aplicaciones, gasto y ecuación de continuidad, teorema de Bernoulli, teorema de Torricelli y las aplicaciones, así como también las indicaciones para nuestra actividad de aprendizaje. Tenemos un espacio para disipar sus dudas e inquietudes. Como apertura de clase, recordemos que la hidrostática estudia los fluidos en equilibrio, los cuales experimentan presión. Y bueno, pues esto se explica a través del principio de Pascal, lo cual se hace a través de multiplicación de fuerzas y fluidos. También la presión explica lo que es el principio de Arquímedes, lo cual está relacionado con el empuje y asociado con el peso aparente. Bueno, como ustedes han observado, cuando nosotros abrimos una llave de agua en nuestras casas, esta libera cierto volumen de la misma, un mismo volumen en cierto tiempo. Bueno, pues la hidrodinámica es parte de la física, parte de la mecánica que se encarga de estudiar los fluidos, cuyo propósito es el estudio de fluidos en movimiento. En ese sentido, restringido, bueno, pues estudia cómo se comporta el agua en movimiento. Para facilitar la comprensión del estudio de los fluidos en movimiento, vamos a considerar que los fluidos son ideales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tenemos que tomar en cuenta que estos son incompresibles, no los vamos a comprimir, que también son de flujo constante, es decir, que la velocidad no va a cambiar con el tiempo, aunque puede ser diferente en distintos puntos, pero se va a considerar constante, como la corriente de un río. Es no viscoso, es decir, que no va a existir la fricción, las fuerzas se van a considerar conservativas y también irrotacional. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que las partículas no van a tener movimiento de traslación. Bien, las aplicaciones de la hidrostática hidráulica, perdón, vamos a ver los canales donde podemos ver cómo se construyen estos para que su flujo de líquido sea pues constante, y también veamos cómo se van a comportar para que no puedan provocar por ahí averías. Los puertos, bueno, pues tenemos aquí también sus aplicaciones, considerando las presiones, las densidades de la agua, la profundidad, así como las presas. Son una de las aplicaciones que tenemos en la hidrodinámica. Tenemos las hélices, las turbinas y los cascos de barcos, los cuales, pues, de acuerdo a su forma, pues nos van a ayudar al sustentamiento de estas unidades. También vamos a ver estas aplicaciones en los conductos en general, donde pues está inmerso este estudio de esta disciplina. ¿Qué es el gasto de un líquido? Bueno, el gasto es la relación que va a existir entre un volumen y que éste fluye por un conducto en un determinado tiempo. Su expresión matemática está definida como G igual a V sobre T, donde G es el gasto en metros cúbicos sobre segundo o litros sobre segundo. La V es el volumen del líquido, el cual está en unidades cúbicas, que en este caso son metros cúbicos, y el tiempo está definido en segundos. Aquí les presento cómo se trabaja en el sistema de unidades en el internacional, sexagesimal y en el inglés. Es importante también que el gasto, ustedes conozcan que puede calcularse en un determinado momento si conocemos el dato de la velocidad. Cuando nosotros tenemos estos datos, entonces vamos a poder expresar en función del volumen, que esta está definida por el producto del área con la altura. Y vamos a obtener la siguiente ecuación. Si el gasto está relacionada con el área, aquí es una T, y la distancia dividido entre el tiempo, esto está relacionado con la velocidad, que es distancia sobre tiempo. Por lo tanto, nuestra ecuación nos quedaría: gasto va a ser igual a área por velocidad. El flujo es una cantidad de fluido que atraviesa por una sección transversal a través de un ducto, y esta también se lleva a cabo con la unidad de tiempo. El flujo está expresado como F, va a ser igual a M sobre T.
Si esta expresión lo, lo, a- lo- lo hacemos en términos de la masa o en función de la densidad, esto nos va a quedar como masa va a ser igual a densidad por volumen. Al sustituir esta expresión en el flujo, la ecuación me va a quedar que flujo va a ser igual a densidad por volumen entre el tiempo. Y a partir de esta expresión, bueno, ya vamos a poder expresar el flujo en función del gasto. Por lo tanto, sabemos que el gasto va a ser igual a volumen sobre tiempo y lo vamos a expresar como flujo va a ser igual a gasto por densidad. Vamos a ver un ejemplo donde dice que a través de una manguera de 1.5 centímetros de radio fluye agua a una velocidad de 3 metros sobre segundo y nos pide que determinemos el gasto y el flujo. Aquí también nos da una observación de que no olvidemos que el área del círculo se obtiene con la fórmula de área igual a pi por radio al cuadrado. Bien, ¿qué datos tenemos? Bueno, pues tenemos que la manguera, por ser de forma circular, tiene un radio de 1 centímetros, ¿sí? Un radio de 1 centímetros. Y bueno, aquí vamos a ver que esta manguera, si consideramos todo su ancho, pues va a tener un diámetro de 3 centímetros. Vamos a convertir estas unidades a metros. Aquí ya está la operación, ya ustedes saben realizar la conversión para que comprueben que estos datos están correctos. Por lo tanto, el radio va a quedar como 0.015 metros. El área que vamos a obtener al sustituir el radio va a ser pi por radio al cuadrado, pues nos va a dar 0.007 metros cuadrados. El volumen, bueno, pues nos lo está dando, que son 3, perdón, la velocidad son 3 metros sobre segundo, y como es un agua, pues la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué es lo que vamos a buscar en estas incógnitas? El gasto, el área y el flujo. Bueno, bien, para empezar, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, la ecuación que tenemos, que gasto va a ser igual a área por volumen. Sin embargo, aquí ya está calculado, no está aquí resuelto, pero el área lo obtuvimos de hacer la multiplicación de pi por 3.1416. Si agarramos la calculadora, pues nos agarra más dígitos por el radio, que en este caso ya convertido a metros es 0.015 elevado al cuadrado. Al realizar esta operación obtengo el área, que vendría siendo este dato. Tenemos el valor de la velocidad, que es 3 metros sobre segundo. Al realizar esta operación, bueno, ya obtengo lo que es el gasto. Ya apliqué esta fórmula para obtener el gasto. Antes de resolver el gasto, tuve que calcular el área para poder sustituir ese valor en la fórmula. Ahora sí voy a poder calcular el flujo. El flujo me dice que es el gasto, el cual acabamos de calcular, multiplicado por la densidad. Sabemos que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Realizo este producto y voy a obtener que el flujo es de 2.1 kilogramos sobre segundo. Bien. Vamos ahora a ver lo que es la ecuación de continuidad. Se sabe que los líquidos son prácticamente incompresibles, y esto lo podemos ver cuando tenemos un globo lleno de agua y lo queremos oprimir, pues no va a mantener esa forma, sino el agua se va a ir hacia los lados. La cantidad de líquido que pasa por un determinado tramo de tubería tiene que considerarse como el mismo que pasa por el otro tramo donde salga, aunque este sea angosto. Por lo tanto, aquí lo que vamos a ver que el gasto 1, el gasto que entra, va a ser igual al gasto que sale, que lo denominan por gasto 2. El gasto está definido como el producto del área por la velocidad, y esto va a ser igual al producto del área más pequeña por la velocidad que va a salir en ese tramo. Bien. Aquí está más explicado en la imagen. Aquí tenemos esta área que la llamamos como área 1 o área inicial, y aquí el flujo va con cierta velocidad. Cuando llega a pasar esta área donde se hace más angosta, aquí vamos a tener el otra área donde pasa el flujo, la cual está denominada como área 2 o área final. Y bueno, aquí también vamos a ver que existe una velocidad y se le nombra como velocidad 2 o velocidad final. ¿Qué quiere decir? Bueno, esto significa que el gasto que entra va a ser igual al gasto de salida.
y también se puede considerar que el volumen de entrada tiene que ser el mismo que el volumen de salida. A esto se le conoce como velocidad de entrada y salida del fluido, así como áreas de las secciones transversales del tubo. Lo vamos a considerar que el tiempo en que se midió el volumen de entrada es el mismo que el volumen de salida. Por lo tanto, a partir de estos criterios vamos a llegar a la ecuación que volumen velocidad 1 multiplicado por el área 1 o inicial va a ser igual a la velocidad 2 por el área 2. Bien. Aquí tenemos la definición de cada uno de los variables, que es gasto, el área A que define a las áreas y la V como la velocidad inicial. Y también se les presenta el sistema de unidades en las cuales deben estar trabajando, que siempre hay que considerar que haya congruencia al momento de realizar las operaciones. Vamos a ver este ejemplo de donde dice cuando el agua fluye por una manguera de 0.5 centésimas de metro cuadrado de área, lo hace con una rapidez de 1.5 metros sobre segundo. Y nos preguntan que cuál debe ser el área de la boquilla de la manguera para que salga con una rapidez de 0.08. Aquí nos están dando tres datos. El primero es el área de la manguera por donde entra el fluido. Posteriormente nos dan la velocidad con que entra y la velocidad con que debe salir. Por lo tanto, de acuerdo a la ecuación que nosotros tenemos, que es velocidad por área 1 igual a velocidad por área 2, lo que vamos a hacer es un despeje debido a que me están pidiendo que calcule el área de la boquilla de la manguera. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver que despejamos área 2, tenemos que despejarla. La velocidad final está multiplicando esta área, hay que pasarla del lado contrario del igual con su inverso. Por eso ya al reescribir nuestra ecuación me queda que área final va a ser igual a área inicial por la velocidad inicial entre la velocidad final. Aquí ya nada más sustituimos los valores y tenemos que 0.5 décimas de metro, centésimas de metro cuadrado sería el área inicial. Y 1.5 pues es el valor de la velocidad inicial y 0.8 es con que sale el fluido en la boquilla o que queremos que salga en la boquilla a esa velocidad. Realizamos operaciones, hacemos el producto de 0.05 por 1.5, lo dividimos entre 0.8 y obtenemos el resultado de 0.0937 metros cuadrados, que es el área que debe de tener esa boquilla para que pueda salir el líquido con una velocidad de 0.8 metros sobre segundos. Vamos a ver ahora lo que es la ecuación de Bernoulli. Daniel Bernoulli estudió el comportamiento de los líquidos con relación a la velocidad del fluido y a la presión. Descubrió que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si su velocidad es alta. Por el contrario, es alta si su velocidad es baja. Esta relación se le conoce como principio de Bernoulli. Además, consideró que en una tubería a mayor elevación, menor va a ser la presión. Aplicando la conservación de la energía, Bernoulli estableció que en un flujo en el que no se agrega ni se extrae energía, la energía total va a ser constante e igual a la suma de las energías cinéticas relacionada con la velocidad, más la energía potencial que está relacionada con la presión, más la energía gravitacional que está relacionada con la altura. Debido a todo esto, se produce el teorema de Bernoulli, donde dice que la suma de la presión, la cual está representada por la variable P mayúscula, la energía cinética por unidad de volumen, es decir, 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado, y la energía potencial por unidad de volumen, es decir, densidad por gravedad y altura, tienen el mismo valor en todos los puntos a lo largo de la línea de la corriente. Es decir, presión más energía total va a ser igual a energía total, va a ser igual a energía cinética más energía potencial. Y esto lo representamos a través de la siguiente ecuación. Energía va a ser igual a masa por gravedad por altura más 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado.
Si nosotros expresamos la energía en función de la densidad, vamos a obtener la siguiente expresión, que es conocida como la ecuación de Bernoulli. Tenemos la presión inicial más la densidad por la gravedad por la altura del extremo inicial va a ser igual más un medio, de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esto tiene que ser igual a la presión final más la densidad por la gravedad por la altura final más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado final. A partir de esto, bueno, pues podemos reafirmar que el teorema de Bernoulli, en un líquido ideal cuyo flujo es estacionario, la suma de las energías cinética, potencial y de presión que tienen el líquido en un punto va a ser igual a la suma de esas energías en otro punto cualquiera. Y aquí tenemos esta ecuación de una manera más contraída, que sería energía cinética 1 más energía potencial 1, que vendría siendo la inicial, más energía potencial más presión 1. Esto va a ser igual, lo mismo a energía cinética 2 más la energía con respecto a la presión 2 más la energía potencial 2. Si nosotros sustituimos todas estas energías, pues vamos a llegar a esta ecuación, ¿sí? Donde tengo masa por velocidad inicial al cuadrado, más masa por gravedad por altura al cuadrado, más, en este caso sería la presión 1 por la masa entre la densidad, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más masa por gravedad por altura del otro extremo, más la presión por masa sobre la densidad del otro extremo. Tiene que cumplirse la igualdad. Vamos a recordar esos conceptos que de repente se nos olvida. Lo que es la energía cinética, recuerden que esto es la magnitud de la velocidad y la masa de un líquido, la cual está representada por la ecuación energía cinética un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la energía potencial es debido a la altura del líquido respecto a un punto de referencia, es decir, energía potencial va a ser igual a masa por gravedad por altura. Y la energía de presión, bueno, pues esta está originada por la presión de las moléculas de líquido que ejerce entre sí, por lo cual el trabajo realizado para el desplazamiento de las moléculas siempre va a ser el mismo con respecto a la energía de presión. Bueno, la energía de presión se define en joules. Recuerden que la presión en sus unidades son pascales, newton sobre metro cuadrado. Las unidades de masa están en kilogramo y la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, Bernoulli al descubrir que la presión de un líquido que fluye por una tubería es baja si la magnitud de la velocidad es alta y por el contrario es alta si la magnitud de la velocidad es baja, por lo tanto se cumple aquí la ley de la conservación de la energía. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí nos muestran que en este ejercicio que una tubería horizontal de 0.02 metros de área en la sección 1, es decir, aquí va a tener un área de 0.02 metros cuadrados. Esto va a ser el área de esta sección. Tiene un estrechamiento con un área de 0.01. Aquí, si ustedes pueden observar, este ducto se pone más estrecho y aquí el área que nos están dando es de 0.01. Nos dice que en la velocidad de la sección 1 es de 4 metros cuadrados. Aquí la velocidad que va a tener es de 4 metros sobre segundo. Metros sobre segundo. Y la velocidad, y una presión de 4 por 10 a la 5. La presión que vamos a estar trabajando va a ser de 4 por 10 a la 5, que en este caso, como las unidades de presión son pascales. Y nos preguntan que cuál es la velocidad y la presión en esta sección. Bueno, de acuerdo a la ecuación que tenemos para resolver este problema, sabemos que la velocidad de entrada por el área de entrada va a ser igual a la velocidad de salida por el área de salida. Aquí lo que vamos a buscar es la velocidad. Lo primero que tenemos que hacer es despejar la velocidad de salida. Este está multiplicando, va a pasar del lado contrario del igual, dividiendo y obtenemos esto. ¿Sí? Por lo tanto, el producto de la velocidad inicial por el área inicial sobre el área final, esto me va a dar la velocidad final. Bien, vamos a seguir resolviendo. Ahora vamos a sustituir valores. La velocidad inicial, bueno, pues ya sabemos que es 4 metros
sobre segundo. El área inicial es de 0.02 metros cuadrados y el área final es de 0.01 metros cuadrados. Aquí ustedes pueden ver que ya podemos ir eliminando las unidades de área y nos van a quedar las unidades de velocidad. Al realizar el producto de 4 por 0.02 voy a obtener 0.08 y al dividirlo entre 0.01 voy a obtener que la velocidad con que va a salir en esta sección es de 8 metros sobre segundo. Aquí eliminamos también estas unidades. Bien, otro ejemplo, bueno, aquí nos está diciendo, seguimos en el mismo, perdón. Ahora vamos a calcular la presión que debe tener aquí. Por lo tanto, aquí vamos a hacer uso de la ecuación de Bernoulli. Y recordemos que esta ecuación está definida como la presión 1 más la densidad por G por H1 más un medio de la densidad por la velocidad inicial al cuadrado. Esto es igual a lo mismo, pero para la parte de salida. Aquí lo que vamos a hacer es hacer algunos espejes, porque lo que nos interesa saber es calcular con qué presión va a salir ahí el agua. Sí, esto es lo que vamos a calcular. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a reescribir lo que tengo de la primera parte, la parte de izquierda de la ecuación de Bernoulli, y voy a trabajar los elementos sobrantes de la parte derecha de la ecuación. En este caso, ustedes pueden observar que aquí tengo este elemento que está sumando, por lo tanto lo voy a pasar del lado del igual restando, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Luego seguimos con el siguiente elemento, está sumando, va a pasar restando, lo que sería un medio de la densidad por el volumen al cuadrado. Y aquí lo tenemos, ustedes pueden observar, aquí está restando. Y ya dejamos la presión final despejada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reducir los términos semejantes y vamos a ver qué nos queda. En este caso, ustedes pueden observar que este dato, déjenme cambiarle el color, este dato de un medio, perdón, de densidad por G por la altura, está sumando, al restar con pues se va a eliminar. Razón por la que aquí tenemos que ya esto queda eliminado y la ecuación me va a quedar como la presión 1 más un medio de la densidad. En este caso, ustedes pueden observar que un medio y densidad es lo podemos reescribir, sacar como constantes y hacer nada más la diferencia entre las velocidades. Aquí tenemos la ecuación que me quedaría presión 1 más un medio de la densidad multiplicada por la diferencia de las velocidades, y esto me va a generar la presión final. Bien, seguimos trabajando. Es un poquito largo, pero de esta manera lo podemos ver cómo sustituir los datos y cómo ir trabajando la jerarquía de operaciones. Aquí tenemos que la presión 1 me dijeron que era de 4 por 10 a la 5 kilogramos sobre metro cúbico, que vendría siendo pascales. Más un medio, en este caso estamos hablando de agua, la densidad es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la diferencia de las velocidades, que en este caso sería 4 metros sobre segundo al cuadrado menos 8 metros sobre segundo al cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar las operaciones de derecha a izquierda en esta jerarquización. Vamos a sacar que 4 al cuadrado es 16 y 8 al cuadrado son 64. Las unidades pues ambas se elevan al cuadrado. Una vez que resuelvo esto, tengo que reescribir todo lo demás. Y una vez que resuelva esto, pues voy a sacar la diferencia, que fue 16 menos 64 me da menos 48 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Una vez teniendo esto, yo lo que puedo trabajar es esta multiplicación de un medio por 1000 para poder reducir más mis operaciones. En este caso me queda 500 kilogramos sobre metro cúbico, porque tenemos 1000 entre 2 o 1000 por 0.5. Ahora sí, esto lo voy a poder multiplicar, que serían 500 menos 48 me da
menos 24.000 kilogramo sobre metro cúbico multiplicado por metro cuadrado sobre segundo. Ahorita vemos las unidades, ¿sí? Bien, una vez que ya tenemos esto, ahora sí, aquí lo único que voy a trabajar es esta multiplicación con respecto a los signos. Voy a aplicar la ley de los signos. Tengo más por menos, me va a quedar menos. Y pues esto sería 4 por 10 a la 5 kilogramos sobre metro cúbico menos 24.000 kilogramos sobre segundo. Aquí ya se hizo la reducción de unidades. Y bueno, aquí como ya estas unidades quedan de esta manera homogénea, pues al final me va a quedar que la presión va a ser de 376.000 pascales. Bien. Aquí en la diapositiva viene esto de manera muy reducida, le despeje, pero no les explican todo el proceso que se hizo, cómo despejar. Sin embargo, bueno, pues aquí está ya todo el desarrollo y pues aquí nada más en 2-3 pasos nos da el resultado, pero pues omite todo este proceso. Bueno, de acuerdo con el teorema de Bernoulli, él dice que un líquido estacionario, la velocidad de entrada y la velocidad de salida es cero, es decir, que ambas tienen que ser cero. Y bueno, aquí nos quedaría que la presión final menos la presión inicial, pues esto va a ser igual a la densidad por G multiplicado por las alturas. Y con la presión, considerando la constante, esto ya lo vamos a, al ser constante igual, pues va a ser un 0, pero la presión 1 va a ser igual a la presión 2. Y aquí lo único que vamos a definir que la velocidad va a ser igual a 2 veces la gravedad por la altura, cuando estas se igualan. Bien. Bueno, aquí está nuevamente la ecuación de Bernoulli y con esto pues cerramos esta clase. Esta ecuación la ocupamos mucho para líquidos estacionarios y lo vamos a ver en la próxima sesión. En este caso vimos lo que era en la hidrodinámica, el flujo de un fluido, cómo calcularlo a través de la ecuación de continuidad, donde debemos de considerar la tasa de flujo de volumen dentro de la ecuación, y esto también considera la densidad. La presión de un fluido, pues siempre debemos de considerar que estas fuerzas pues tienen que ser perpendiculares generadas por el fluido, y también dentro de la hidrodinámica podemos encontrar lo que es la ley Pascal. Bueno, sin más, les agradezco su atención. Si hay alguna duda, le damos seguimiento en el medio de comunicación que tenemos. Les agradezco y que tengan un excelente día.